Hola amigos, soy Alejandro. Me da gusto saludarles y gracias por entrar a este canal para escuchar este audio. Muchas veces en situaciones donde yo me encontraba en las profundidades del alcoholismo, donde yo pensaba que no podía salir, era imposible para mí ya por el grado de alcoholismo que yo presentaba. Para mí era imposible ya salir de esa situación. De hecho, a mis amigos les decía que yo cumpliendo 50 años, tengo 53 actualmente, pero yo les decía 50 años, cuando yo cumpla 50, medio siglo, voy a morir. Voy a morir con una botella de alcohol abrazándola. Esa va a ser mi forma de morir. Entonces, yo estaba muy seguro de eso por mi dificultad de salir del alcoholismo, de esas garras infernales del alcohol. Y yo estaba convencido de que no iba a salir. Entonces según yo, me fijé una meta, o no una meta, una edad en la que yo iba a morir, obviamente siendo alcohólico. Eh, como yo les comenté en un audio, mi testimonio, una persona me compartió la palabra de Dios que está escrita en la Biblia y me presentó un Dios muy vivo, un Dios bueno, un Dios poderoso, no el Dios que a mí me presentaron en la religión. A mí me presentaron y me hicieron creer desde chico un Dios castigador, un Dios muy lejano, un Dios que creía que estaba tan ocupado que me iba a hacer casos, y menos a un alcohólico. Entonces, ese Dios me hicieron creer con la religión católica. Entonces, que si no me confesaba con alguien, no podía tener acercamiento a Dios. Todas esas cosas a mí me alejaron de Dios, porque yo creía que ese era el Dios verdadero. Pero cuando me presentan al Dios de la Biblia, a un Dios bueno, un Dios que perdona, no importa el pecado que hayas cometido, te perdona, y que puedes platicar con Él en tu intimidad, no necesitas de intermediarios. Y nadie te puede perdonar. ¿Qué ser humano te puede perdonar si tiene los mismos pecados que tú o peores? Sin el afán de juzgar a nadie. Pero el único que perdona los pecados es Dios. Y eso se hace en la intimidad. Te cierras en tu habitación o donde estés, tú solo, y platicas con Él. Y eso a mí me gustó mucho, porque la religión, yo veía un Dios muy, muy distante, ¿no? Entonces yo descartaba todo lo que era Dios, y más cuando era alcohólico. Entonces yo pensaba, pues soy un alcohólico, miserable pecador. Entonces a mí Dios, si no me escucha cuando no bebía, entonces eso pensaba, ¿no? Que había tanto procedimiento para llegar a Él, y pues menos como alcohólico. Entonces pues yo descarté, hasta que llegó, como les comento, llegó esta persona, me presentó este Dios de la Biblia, y para mí es el verdadero Dios, el que te perdona, el que tiene misericordia cuando tú te acercas arrepentido, y te habla en su palabra, ¿no? Y el fin de este audio es pues eso, empezar a compartir, ¿no? A compartir lo que dice Dios en la Biblia, que para mí es el Dios verdadero, el Dios de misericordia, el Dios de amor, el Dios que te perdona, el Dios que no te va a juzgar por los pecados que cometiste. Mucha gente, yo me he topado con ella, que me comenta, no, es que yo ya hice esto, yo ya hice el otro, ¿cómo Dios me va a perdonar? Pues tengo una noticia. Muchos personajes de la Biblia fueron asesinos, fueron prostitutas, fueron ladrones, fueron gente tan endemoniada, y Dios los sanó, Dios los recuperó. Yo en lo particular pensé que nadie me iba a poder sanar de ese problema de alcohol, y llegó este Dios, llegó a mi vida, le permití que entrara, porque es un Dios tan respetuoso, es un Dios tan bueno, que Él no entra porque quiere. Tú le tienes que abrir la puerta. Tú le tienes que abrir la puerta y decirle, si quiero que entres, estoy arrepentido y ya quiero salir de este problema de adicción. Compartiendo su palabra en la Biblia, este Dios tan maravilloso nos dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice, todo me está permitido,
pero no todo está bien para mí. Todo me está permitido, pero no dejaré que nadie me domine. Esto nos quiere decir que si tú quieres dejar esa adicción, o sea, no necesitas salirte de este mundo para que no tengas tentaciones, no. Tienes que estar consciente de que pues nadie te está poniendo una pistola para que no bebas. Tú en cualquier momento puedes ir y tomar la decisión de tomar una cerveza o de tomar una botella de licor, lo que tú quieras, o drogarte, en fin, el problema que tú tengas de adicción. Tú tienes toda la libertad de hacerlo, pero tenemos que estar conscientes de que eso no está bien para mí. Porque vemos por la calle o vemos conocidos que pueden tomarse 2, 3 cervezas y no pasa nada. Se duermen o siguen su vida como si nada. Pero vemos gente que si tomamos 1 o 2 queremos tomarnos toda la botella o queremos tomarnos 20, 30 cervezas. Ese es el problema. Entonces no me conviene a mí. Mucha gente podrá tomarse 1 o 2 cervezas en la comida. Yo no puedo. Entonces no todo es para mí, para mi bien. No es para mi bien el tomar cerveza. Entonces yo mismo también tengo que ser consciente que no puedo beber ni siquiera una y no dejar que me domine. ¿Dónde empieza la tentación por beber? En la mente. Yo te aconsejo también que en el momento que tengas ganas de beber, le pidas a Dios: Señor, ayúdame, quiero creer en ti, quiero creer en tu poder y ya estoy cansado de ser esclavo de esta adicción al alcohol o a la droga, y ayúdame. Y Dios te escucha porque es un Dios vivo. Y vuelvo a repetir, la manera en que tú tengas esa conexión con Dios es que tú lo permitas, que tú le abras la puerta de tu corazón, de tu mente y de todo tu ser. También vemos en Primera de Corintios, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que no puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin que puedan resistir. Esto va muy de la mano con el otro versículo, del de primera de Corintios capítulo 6, 12, donde Dios no nos va a poner tentaciones que no podamos resistir como seres humanos, ¿sí? Él también, cuando tú tienes un acercamiento a Dios, una relación con Dios, Él te va a dar también las salidas. O sea, va a haber esa tentación, pero como tú tienes esa conexión con Dios, Él te va a dar una salida, ¿no? No sé, por ejemplo, estás con amigos y de repente compran una botella y vas a tener la tentación de beber en su momento o en algún momento, pero Dios siempre te va a dar la salida, ¿no? ¿Cuál puede ser esa salida? Poner un pensamiento en ese momento y fortalecerte para no caer en esa tentación. Siempre Dios te va a dar una salida. Así como hay un buen camino, hay un mal camino. Y la decisión la tomas tú. No va a bajar Dios y te va a decir: hey, no tomes, y te agarre de las manos y te aleje de tus amigos. No. Dios es tan bueno que nos da la libertad de tomar la decisión. Yo siempre digo que Dios nos dio un poder, y es el poder de decisión. Tú decides si te vas al mal o te vas al bien. Tú decides si bebes o no bebes. Está en ti. Sí, es verdad, a veces la tentación es muy fuerte al principio, pero pídele a Dios que te ayude, pídele que te permita entrar en su presencia, y ruégale. Él es el único que le puedes rogar. Y también de rodillas. Ponte de rodillas y pídele: Señor, ayúdame a salir de esta esclavitud, y Él te escuchará. Podemos ver también en Mateo, el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, capítulo 26, del versículo 41, donde dice el Señor: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Nuestro Dios sabe muy bien que tenemos un cuerpo, donde este cuerpo le encanta el placer, le encanta el sexo, le encanta comer, le encanta beber, todos los placeres de este mundo. Pero como comentábamos en el versículo de Primera de Corintios 6:12, pues sí hay muchas cosas, pero no todo es para nuestro bien.
no todo nos va a caer bien, ¿sí? Habrá gente que puede tomar una cerveza, yo no puedo. Entonces, pues nadie me amarra las manos para no beberla, pero yo tengo que estar consciente de que no debo de tomar ni siquiera una, porque a mí me cae mal. Entonces, el Señor nos dice que estemos alerta, dice estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Entonces, cuando estés frente a la tentación de beber o de drogarte, ora quiere decir platicar, no rezar. Rezar, como en un audio que yo realicé, les comentaba la diferencia de rezar y de orar. Rezar es repetir una oración, repetir unas palabras. Entonces, orar es platicar con Dios. Entonces, oren, no rezar, oren, platicar con Dios para que en ese momento no caigan en la tentación, ¿sí? A mí me sirvió mucho al principio pedirle al Señor, ayúdame, dame fortaleza, y Él te escucha. Si estás arrepentido de corazón, te escucha y te saca te da un camino para salir de esa tentación. El espíritu está dispuesto, dice el versículo Mateo 26:41. Nuestro espíritu sí está dispuesto a decir, sí, voy a dejar de beber, pero la carne es débil, el cuerpo es débil. Entonces tenemos que al principio tener esa batalla entre el espíritu y la carne, el cuerpo, ¿sí? Vuelvo a repetir, el cuerpo quiere placer y el espíritu dice, no, esto me hace daño, voy a hacerle daño. Si yo bebo, voy a hacerle daño a mi familia, me voy a hacer daño yo cada vez más. Entonces tenemos que ser fortalecidos en el espíritu. ¿Cómo? Teniendo una relación y orando a Dios. Es la única manera de fortalecer tu espíritu, para ganarle a la carne y al placer. También tenemos en Gálatas, el libro de Gálatas, en el Antiguo Testamento, capítulo 5, versículo 1, dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Esto nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo somos libres? En Cristo Jesús. Él por eso murió en esa cruz y resucitó el tercer día para vencer a la maldad y vencer a la muerte. Entonces, la maldad para nosotros es beber, esa tentación y el caer en la bebida o en las drogas es volvernos esclavos, estar atados a ese yugo de esclavitud en el alcoholismo o en la drogadicción. Entonces Jesús, Dios, nos viene a libertar para que vivamos en libertad. Es maravilloso ser libres y la única manera es fortaleciendo el espíritu. ¿Cómo? Teniendo una relación con Dios. No hay otra manera, no existe otra manera para poder tener libertad, para poder tener paz, armonía y tener futuras esperanzas de que todo va a salir mejor. La única manera es con Dios para fortalecer tu espíritu. Tu cuerpo todos los días va a querer placer, pero ese placer nos hace llegar al alcoholismo, a la drogadicción y empezamos a lastimar a todo el mundo y nos lastimamos nosotros. Entonces, la única manera de fortalecer nuestro espíritu, que es el que nos va a mantener victoriosos ante esas tentaciones y de salir del infierno, de la esclavitud, del alcoholismo, drogadicción, es por medio de Jesús, de Dios. No quiero alargar mucho este audio. Haré una serie posteriormente de audios con versículos para que ustedes puedan conocer poco a poco lo que es la bendita palabra del Señor. Y quiero recordarles que esto no es religión. Yo no les estoy inculcando ninguna religión. De hecho, yo estoy en contra de la religión. No sirve para nada. Lo único que sirve en este mundo como seres humanos es tener una relación verdadera y de amor con Dios para fortalecer nuestro espíritu y poder batallar contra los placeres de nuestro cuerpo. Y digo placeres porque, bueno, podemos comer, es un placer, no está mal, ¿no? Pero si queremos el placer de beber o de drogarnos, ese placer, si nos hace daño, ya hacemos daño a nuestros seres queridos. Entonces, vuelvo a repetir y lo repetiré siempre, la única manera de fortalecer nuestro espíritu y nuestra mente es por medio de ese Dios viviente que existe, y se los dice una persona que lo ha vivido y que pensó que no tenía esperanzas de salir del yugo de la esclavitud del alcohol. Bueno, me dio gusto saludarles por este medio
y espero que sea de bendición este audio. Que Dios les bendiga.